Muy buenas tardes, noches, amigos, colegas de ALAT, de ATS, de CHES, de RS, de CEPAR y de FIRS. Me da mucho gusto nuevamente recibirlos aquí en el segundo día de la semana de ALAT. Hoy estamos preparando un evento en el que seguramente ustedes van a aprender mucho. Vamos a tener temas relacionados con asma. El día de ayer tuvimos EPOC con una gran asistencia. Muchas gracias por habernos acompañado y veo que en este momento está subiendo también el registro. Anticipamos que vamos a estar con una gran cantidad de colegas de toda Latinoamérica y de otras partes del mundo, Estados Unidos, España principalmente. Las sociedades hermanas han tenido a bien avalar este tipo de eventos. Estamos muy agradecidos con ellos, no solo avalarlos, sino participar activamente. Y los profesores que nos acompañan las representan, pues de una mejor manera no pudiera existir. Quiero también agradecer el patrocinio que hemos tenido de Kiesi y del Consejo Mexicano. Recuerden que para el Consejo Mexicano necesitan ustedes inscribirse los 5 días. Esto les dará derecho a 30 puntos. Son muy buenos para la certificación, pero repito, tienen que participar los 5 días. Con el solo hecho de registrarse a los eventos, nosotros mandaremos al Consejo la lista correspondiente para que ustedes reciban su bonificación en puntos. Y el día de ayer tuvimos el patrocinio de Kiesi, toda la semana lo vamos a seguir teniendo. Ellos tuvieron a bien tener confianza en este evento. Creo que no los hemos defraudado con la gran asistencia y la calidad de las ponencias que tenemos. Entonces, amigos de Kiesi, estamos muy agradecidos con ustedes y esperamos que en los futuros eventos también nos sigan acompañando. Yo a continuación voy a dejar la dirección del evento a nuestra amiga Anita Stock, pero recuerden que el próximo año los esperamos en Cartagena. Cartagena ya está en preparación para nuestro congreso en el cual celebraremos los 30 años de ALAT y esperemos que estén ahí con nosotros. Anita, adelante, presenta el simposio y a nuestros ponentes. Muchas gracias a todos ustedes, profesores, por acompañarnos. Adelante, Anita. Muchas gracias, Adrián. A todos bienvenidos a esta nueva semana a la del pulmón. Ya tuvimos una exitosa el año pasado. Espero que participen de toda la semana. La verdad que interesantes, muy interesantes los temas. Desde el Departamento de Asma de ALAT les agradecemos la participación en esta semana y vamos a tratar el tema desafiando los hechos. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Les quiero avisar a todos que vamos a tener traducción simultánea. Pueden activar los subtítulos, como ven acá en el icono que tienen abajo, y pueden activar el idioma que ustedes deseen. Vamos a tener traducción simultánea también al inglés, porque tenemos mucha gente hispanoparlantes y también de habla inglesa. Y estos son los títulos. Vamos a tener dos ponentes en donde vamos a tener una discusión de un pro-con muy interesante, en donde vamos a tratar, podemos reducir la dosis de biológicos, sí o no, en donde en el pro vamos a tener al doctor Diego Maselli, que ya lo vamos a presentar, y en el con a la doctora Carmen Cano. Y en una segunda parte vamos a hablar si podemos suspender los inhaladores en la terapia con biológicos, un gran tema también. En el CON vamos a tener a Diego Maselli y en el PRO a la doctora Carmen Cano. Y por último vamos a tener unos 20 minutos para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Las preguntas, por favor, no las hagan en el chat, sino abajo en el icono que dice preguntas y respuestas. Y vamos a pasar a la discusión en la última parte. Por favor, presentemos al doctor Diego Maceli Cáceres. El doctor es profesor y jefe del Departamento de Enfermedades Pulmonares, Cuidados Críticos de la Universidad de Texas, San Antonio, director del programa de asma severa de la misma universidad y director de cuidados respiratorios también de la misma universidad. Y él es en este momento, en esta serie de asma de hoy, el representante de CHES para la Semana ALAT del Pulmón. Y tenemos a nuestra doctora Carmen Cano, que es actualmente la vicedirectora del Departamento de Asma, es neumonóloga pediatra del INER, es adscrita a la clínica de asma y es profesora adjunta de neumonología pediátrica del INER. Y ella va a ser en esta noche la representante de ALAT para esta semana ALAT del pulmón. Muy bien, los dejo en la presentación, lo dejo a Diego para que hagamos la presentación.
Muy buenas noches, muy amables por la invitación para poder presentar el día de hoy con ustedes. Es un gran gusto estar aquí acompañándolas. Muchas gracias al doctor Rendón, a la doctora Stock y a mi compañera, a la doctora Cano. Realmente este es unos temas muy, muy bonitos. Yo pues los saludo desde San Antonio. Originalmente soy de Guatemala, pero ya tengo ya aquí un par de décadas en Texas, en San Antonio. Y nuevamente, pues un gran gusto poder estar con ustedes el día de hoy en la noche participando en esta actividad. Eh, Como mencionó la doctora Stock, yo vengo en representación de CHEST y es un gran orgullo poder estar aquí también con los compañeros de ALAT. Bueno, entonces el tema que pues me asignaron a mí el día de hoy es un tema muy bonito, muy controversial. Eh, Hablábamos con la doctora Cano un poquito antes y dijimos, bueno, esto es un tema que realmente es muy importante. Muchos de nuestros colegas y nuestros pacientes tienen dudas y preguntas al respecto de este tema específicamente porque pues ahora tenemos muchos biológicos en asma y ahora en EPOC también. Y hay muchas preguntas, ¿qué pasa después de que iniciamos estas terapias? ¿Cuáles son los siguientes pasos? En el caso mío, pues yo voy a discutir el día de hoy acerca de la reducción de la dosis de biológicos. Es el área que voy a discutir y el área que me tocó es un a favor, o sea, un pro. Mis objetivos de hoy, en los siguientes 15 minutos, vamos a explorar un poco la evidencia de los ajustes de las dosis de biológicos en asma severo y tratar de establecer estrategias para disminuir estas dosis de una manera segura y efectiva. Como ustedes pues ya están muy familiarizados con el manejo de asma, realmente es una terapia escalonada. Gina, Gema y todas las guías siempre nos dicen escalonamos, escalonamos, perfecto. Y cuando llegamos a una estabilización más o menos de 2, 3 meses, deberíamos de considerar en ese punto tratar de disminuir las dosis o de bajar las dosis o hacer un escalamiento hacia la baja de estas medicinas. ¿Por qué? Porque uno, podemos reducir los efectos adversos. Número dos, podemos disminuir los costos de estas medicinas o los costos para los pacientes y asimismo mejorar la calidad de vida, pues algunas veces estos tratamientos son pues muchos o tienen otros efectos. La pregunta fundamental es en estos pacientes que estamos ya en el paso 5 que tienen biológicos, ¿cómo aplica a este tipo de pacientes? ¿Podemos disminuir la dosis, sí o no? ¿Y cómo lo hacemos, verdad? Y realmente, pues nosotros en estos pacientes, cuando los iniciamos con los biológicos, algunos de los pacientes tienen una respuesta muy, muy favorable. Y surgen las preguntas, me siento muy bien, mi asma está muy bien, ¿qué hago con estos biológicos? ¿Qué podemos hacer con estos biológicos? ¿Tengo que estar con estos biológicos el resto de mi vida? Algunos de estos pues tienen unos costos muy altos. Vamos a tener que seguir pagando estos costos o cubriendo estos costos indefinidamente. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué podemos hacer? Y creo que es importante entender que algunas de estas terapias que han sido aprobadas ya por algunos años de años, algunos de nuestros pacientes han estado en estas terapias a veces por 6, 8, 10, e incluso más años, ¿verdad? Entonces, creo que son preguntas muy aceptables. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia para reducir las dosis? Y realmente, como ustedes se imaginarán, las personas que han hecho esos estudios iniciales, pues nos demostraron que las medicinas funcionan, pero muy pocos han sido los estudios que han hecho lo contrario, tratar de reducir o tratar de evaluar la reducción de estos biológicos. La doctora Cano en la siguiente parte de la etapa va a hablar un poquito más acerca de esa evidencia y yo voy a hablar un poquito más acerca de lo que es la reducción de dosis y vamos a explorar uno de los estudios de la actualidad. Realmente no hay tanta información acerca de este tema. El número de estudios que hay, como van a ver en las siguientes diapositivas, pues no solo son pocos los estudios, pero el número de pacientes que figuran en estos estudios también es muy limitado. Los estudios generalmente son retrospectivos, ¿verdad? Miran bases de datos y prácticas generalmente en centros únicos, o sea, no son muchos los centros que han hecho esto. Y la razón es porque no saben y algunas personas pues tienen un poco de temor acerca de cómo hacer esto. El primer estudio que les quiero comentar es un estudio del 2019. Este estudio es en omalizumab, anti-IgE, y nuevamente, pues como mencioné anteriormente, 37 pacientes. Y lo que hicieron en este estudio es que extendieron
o redujeron la dosis de omalizumab en estos pacientes con asma severa alérgico. 37 pacientes. En 26 pacientes extendieron el intervalo y en 11 pacientes redujeron la dosis. La verdad es que los hallazgos de estos demostraron que en este grupo pequeño de pacientes, extender la dosis en más o menos 3/4 de estos pacientes pudieron tener un buen control del asma. Todos los pacientes que se redujo la dosis, desafortunadamente los síntomas de asma regresaron. Y la extensión aparentemente es lo que funcionó mejor, de manera prolongó un poquito más los síntomas en este grupo de pacientes. O sea que parece que si extendemos la duración, la dosis generalmente de 2 o a 4 o a más semanas, 6 semanas o hasta 8 semanas, parece ser que puede ser una opción favorable en un subgrupo de pacientes. Este es un estudio ahora en mepolizumab anti-IL-5 y en este grupo, nuevamente, un grupo relativamente pequeño, estudio retrospectivo, como mencioné anteriormente, se redujeron los intervalos que normalmente nosotros usamos 100 miligramos cada 4 semanas a reducciones de 4 a 6 y después de 6 a 8 semanas. Y en este caso, en este grupo de pacientes, se demostró que en los síntomas en ACT se mantuvieron estables en la mayoría de los casos, por lo menos hasta 5 visitas, y la función pulmonar se mantuvo también estable en este grupo de pacientes. Ahora, en Dupilumab hay un poquito más de información y yo creo que esta pues es un área que se ha explorado un poquito más porque tenemos no solo las dosis más frecuentes cada 2 semanas, sino tenemos información acerca de la dosis de no solo 300 miligramos, pero también de 200 miligramos. Este es el estudio ya que ustedes ya conocen muy antiguo de Sally Winsel, que demostró que Dupilumab podía ser efectivo en pacientes con asma severa o moderada y este fue uno de los estudios iniciales que demostró básicamente qué dosis se podría usar. Lo traigo a colación de regreso, aunque es un estudio ya de más de 10 años, para recordar de que las dosis han sido exploradas anteriormente, no solo en 200 y 300 miligramos, sino en versiones de cada 2 o cada 4 semanas. Y como podrán observar ustedes, aquí este es realmente el objetivo principal del estudio era evaluar la función pulmonar, pues en este estudio se demuestra que las 4 diferentes agrupaciones de dosis, ya sea 200 o 300 miligramos cada 2 semanas o cada 4 semanas, ustedes pueden notar que hubo un mejoramiento en cuanto a la función pulmonar que ocurre rápidamente, como sabemos, relativamente rápidamente, y es sostenido. Y esto se mira en las 4 dosis que se pueden ver. Ahora, el estudio, la parte secundaria o uno de los objetivos secundarios del estudio era evaluar las exacerbaciones. Y como pueden ver aquí en este caso, las dosis cada 2 semanas tienen un poquito una reducción un poco más favorable que las de 4 semanas. Y por eso es de que las dosis en los siguientes estudios, el estudio Quest, realmente se usó la dosis de 2 semanas para evaluar en la reducción de exacerbaciones. Sin embargo, es importante recordar que los pacientes que tuvieron 200 miligramos cada 4 semanas, en estos pacientes tuvieron también reducciones. O sea que sí existe un poquito de evidencia que en algunos pacientes esta estrategia sí puede funcionar. Y para recordar el estudio Quest, también ustedes están muy familiarizados con el estudio Quest, pues en la dosis de 200 miligramos, y esto es cada 2 semanas, o 300 miligramos, la eficacia para reducción de exacerbaciones y mejoramientos de la función pulmonar fue muy parecida. Esto nos da la pauta de que es posible, entonces, o es teóricamente razonable expander o disminuir la dosis en estos pacientes, porque en unos de estos pacientes ya tenemos alguna información de que sí es posible alcanzar buenos resultados por lo menos en un subgrupo de pacientes. ¿Qué información tenemos de Dupilumab? Nuevamente, pues no hay tanta información específica. Este es un estudio que se presentó casualmente en CHEST, en Hawái, hace más o menos 2 años, donde nuevamente encontraron un grupo pequeño de pacientes, un estudio retrospectivo, y nuevamente pues trataron de disminuir esa dosis en lugar de cada 2 semanas, cada 4 semanas. Y en un grupo de pacientes, relativamente más o menos la mitad de los pacientes, lograron este cambio a 4 semanas. O sea que sí es posible en un grupo de pacientes lograr este tipo de reducciones. Y este quizás es el más reciente de estudio que tenemos, es un estudio que se publicó
en línea hace un par de días y un par de semanas. Y pues en caso, tomaron también pacientes que tenían pólipos nasales y asma, también un estudio muy pequeño, pero añade a lo que tenemos a la información, en este caso 5 pacientes nada más, pero podemos ver que también existieron reducciones en el control de los síntomas y no aumentaron en este caso las exacerbaciones, ¿verdad? Nuevamente, pues muy pequeños. Quizás el estudio más que provoca un poquito más de discusión es el estudio Optimal. En este estudio evaluaron los biológicos que afectan la interleuquina 5. Tenemos benralizumab, mepolizumab y reslizumab. Y en este estudio, relativamente un poco mayor, más o menos 70 pacientes, tomaron pacientes que tenían estabilidad por los últimos 12 meses, o sea, no exacerbaciones en los últimos 12 meses, y en estos pacientes los clasificaron en un grupo control y el otro grupo fue un grupo que lograron con un protocolo específico para espaciar y reducir las dosis de estos biológicos que están afectando la interleuquina 5. Y lo que se pudo observar, y aquí está como que el abstracto visual de este estudio que me pareció muy bonito para enseñarlo, se puede demostrar que en un porcentaje relativamente alto, 2/3 de estos pacientes no tuvieron ninguna exacerbación y en un grupo grande de estos pacientes se pudo lograr bajar las dosis de biológicos. Unos pacientes no se pudo, ¿verdad? Obviamente no todos los pacientes tienen esta ventaja y pues por lo menos nos da la pauta nuevamente, un estudio relativamente pequeño, que es posible con protocolos establecidos de observación cercana realizar estos cambios. ¿Quiénes son los mejores candidatos para la reducción de dosis? Y yo creo que esta es una parte muy importante para discutir. Obviamente vamos a escuchar la opinión de la doctora Cano, que nos interesa muchísimo ver cómo ella hace para pensar y cómo hace para reducir estas dosis o qué piensa de esta área. Generalmente, pues vamos a hablar de la remisión, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que los pacientes que queremos descontinuar o que son candidatos para descontinuar, tiene que ser algo relacionado con la remisión. Son pacientes que están estables. Los estudios por ejemplo, el Optimal, 12 meses de estabilidad, cero exacerbaciones. Y esta pues es una de las tantas maneras de definir remisión. Yo creo que en nuestras prácticas pues nosotros sabemos qué es remisión y sobre todo muy importante involucrar a los pacientes. Podemos ser muy, 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 digamos, estrictos. Este es el consenso, digamos, de ATS y las academias americanas de alergia en Estados Unidos y a veces me parece que son hasta muy estrictos en este caso, pero como pueden ver, pues si ustedes, estos son criterios muy, muy estrictos. Esa última terapia de rescate de salbutamol, no más de una vez al mes, me parece súper estricta, pero lo que están tratando de alcanzar ellos es tratar de hacer esa remisión, ponerlos muy, muy estrictos para poder tener esa meta muy como inalcanzable hasta a veces, pero por lo menos tratar de apuntar casi que a lo más alto posible, ¿verdad? En estos pacientes que nosotros decimos que están estables, creo que vale la pena identificarlos y en estos pacientes, pues tratar en conjunto, con las familias, los pacientes y el equipo médico, discutir y decidir si se pueden reducir la dosis, ¿verdad? Y en este caso, evaluar continuamente a estos pacientes para tratar de identificar si hay algunos cambios. Si no hay cambios, pues qué bueno, perfecto. Y si hay algunos procesos de retraso a los síntomas o exacerbaciones, pues regresamos a las dosis previas, ¿verdad? Ese es el objetivo. Estas son las consideraciones, esa es digamos, unas consideraciones ya muy propias mías para reducir la dosis de los biológicos. Me parece que el asma tiene que estar en remisión. Creo que si un paciente estuvo en el intensivo, estuvo en ECMO, o estuvo intubado y tiene una historia de muy asma demasiado severa en el intensivo, creo que tenemos que tener un poquito de cuidado con esos pacientes. Muy importante tener involucrado a nuestros pacientes en estas decisiones. Yo creo que tiene que haber un uso regular de inhaladores en estos pacientes y vamos a hablar más adelante de esta controversia también. Y de seguro, 100% un plan escrito de cómo vamos a regresar, si hay necesidad, a las dosis previas y tener como algo ya establecido qué hacer si tenemos una regresión en los síntomas. Entonces, con esto concluyo esta primera parte. Creo que es razonable considerar la reducción de la dosis de biológicos en asma severa
en un grupo selecto de pacientes. Realmente tenemos que ser muy selectos aquí. Y la evidencia desafortunadamente es limitada y necesitamos más estudios con un mayor número de pacientes y un poquito más grandes para poder tomar unas decisiones más informadas. Y con eso, pues, en este momento le voy a ceder la palabra a la doctora Cano. Muy amables, gracias por todo. Gracias, doctor Diego. Pues en efecto, como bien dice, pues todavía esta decisión que debemos de tomar acerca de cuándo suspender un biológico, si lo continuamos, pues todavía sigue siendo un debate. Entonces a mí me toca la parte de por qué no reducir o no suspender un biológico y algo de la evidencia que pues existe hasta el momento. Pues ya nos decía el doctor Diego que pues para que nosotros podamos pensar en lograr suspender el tratamiento con una terapia biológica o modificar la administración, pues tendríamos que llegar precisamente a esta parte de remisión, ¿no? Esta remisión clínica. Entonces, pues de ahí empieza la parte de los CON, ¿no? Muchas definiciones actualmente para considerar remisión en un paciente que se encuentra en tratamiento con un biológico. Y pues bueno, si bien va el camino hacia ya una decisión más consensuada acerca de esta definición, pues todavía existen algunas diferencias, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿qué consideraríamos para remisión y tomar en cuenta para poder hacer modificaciones en la forma en la que estamos administrando la terapia biológica? Hay ya pues mucha literatura que nos habla acerca de cuántos pacientes pueden alcanzar la remisión con este tipo de terapias biológicas y pues ahí también nos vamos topando ya con algunos peros, ¿no? Finalmente, no todos los pacientes van a lograr alcanzar la remisión clínica y mucho menos la remisión completa, que ya incluye criterios biológicos. Y pues bueno, más o menos también siendo más estrictos en cuanto a estos criterios que utilizamos para considerar remisión, pues bueno, muchas veces no llega a ser más allá del 30%, ¿no? El considerar remisión en un paciente que está recibiendo terapia con biológico. Entonces, de ahí partimos, pues que la mayoría de los pacientes que están en esta terapia no van a alcanzar la remisión, por lo tanto, no vamos a pensar en, pues, quitar un tratamiento que lo mantiene, pues, clínicamente estable, funcionalmente también estable y con, pues, obviamente, esta parte de inflamación controlada. Entonces, pues existen ya varias propuestas, ya nos mostraba Diego algunas, ¿no? De qué hacer o cómo pensar en poder disminuir, pero como les digo, pues esta parte, si no estamos unificados todavía en remisión, pues también en cuándo decidir disminuir o cambiar la dosis de una terapia biológica, pues bueno, también nos lleva a pensar en una manera distinta, ¿no? Entonces, partimos desde qué buscamos, ¿no? Si solamente una parte clínica, el control, no exacerbaciones, es algo también muy frecuente que se busca en esta terapia biológica, la mejoría de la función pulmonar. Y bueno, pues de ahí partimos con que podamos disminuir la dosis del biológico, prolongar también la administración. Y esto nos lleva a tener una reevaluación del paciente frecuente para que también determinemos si el paciente continúa con esta disminución o modificación de la terapia y si no, pues regresar nuevamente a la terapia que estábamos, ¿no? Entonces, pues mucho que nos hace pensar en por qué podría ser efectivo reducir esta terapia biológica. Sin embargo, el paciente con asma grave también recordemos que no es una enfermedad sola, vienen muchas comorbilidades y a veces eso es también lo que modifica pues el hecho de que podamos quitar una terapia de este tipo. Esta es otra propuesta de cuándo pensar en considerar el disminuir o el suspender una terapia biológica y pueden ver que pues aquí son criterios mucho más estrictos, ¿no? Para poder pensar en esta modificación del tratamiento. Entonces, pues todavía falta unificar, pero pues no todos los pacientes van a llegar a ser también de este grupo de superrespondedores. Entonces, vamos a ver algunas de la evidencia que existe acerca de estas modificaciones, por ejemplo, en suspender este estudio export de los que más se ha utilizado, pues con la terapia más antigua que tenemos biológica, que es el omalizumab. Y este estudio export, pues precisamente el objetivo era evaluar este
beneficio que existía al suspender o continuar el tratamiento con terapia biológica y viendo pues tasa de exacerbaciones, el tiempo a la primera exacerbación grave y control de síntomas. Fue un estudio doble ciego controlado con placebo, incluyó 176 pacientes con asma moderada grave y fueron estos dos grupos, ¿no? En el que se continuaba la terapia con omalizumab o bien en la que se suspendía y se daba placebo. Se siguieron a los pacientes durante un año, cada 4 semanas, y pues lo que se pudo observar es que finalmente estos pacientes a los cuales se suspende el omalizumab, pues bueno, tienen una caída en cuanto a exacerbaciones más temprana, ¿no? Más o menos el 67% de los pacientes que continúan con omalizumab están libres de exacerbaciones. Sin embargo, pueden ver que los pacientes que estaban con placebo, pues casi el 50%, ¿no? Entonces, hay una diferencia absoluta de 19.3%, y esto, pues bueno, es una de las cosas que nos hace ver que deberíamos de continuar la terapia biológica, ¿no? Ante, pues, uno de los objetivos principales que tenemos en asma grave, que es la reducción de la tasa de exacerbaciones. Por otro lado, también hubo impacto en el control de los síntomas. Vemos también que aquellos pacientes que continuaron con la terapia con omalizumab, pues tienen mejor control por dos cuestiones que utilizamos mucho, el ACT y el ACQ. De ahí que, pues bueno, también estos pacientes suspenden la terapia biológica y nuevamente pierden el control de los síntomas. Entonces, pues bueno, el continuar con una terapia, incluso aquí es con omalizumab, pues da este beneficio sostenido en estos dominios de control del asma, no nada más los síntomas, sino también la prevención de exacerbaciones. Este otro estudio es el estudio COMET. Este estudio es en pacientes con asma grave eosinofílica que estaban recibiendo ya terapia con mepolizumab, y pues también fue un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, y pues precisamente era comparar si suspendían el tratamiento con mepolizumab o lo continuaban, qué ocurría específicamente con estos pacientes con asma grave eosinofílica. Aquí pueden ver el diseño del estudio. Aquí lo importante es que el paciente con terapia con mepolizumab tuviera por lo menos ya 3 años de tratamiento. Entonces pueden ver una parte A, que son pacientes que no cumplían con este tiempo de mepolizumab, es decir, menos de 3 años, y se les daba el tratamiento con mepolizumab de manera regular cada mes 100 miligramos hasta que completaran estos 3 años. Ya una vez que tenían 3 años, o bien los pacientes que ya venían de otros estudios con 3 años de tratamiento por lo menos de MEPO, ahora pasaban a esta parte B, que fue un tiempo de 4 a 8 semanas en el que se continuaba la terapia con mepolizumab, y de ahí pues ya se aleatorizaba, ¿no? A continuar con el tratamiento con MEPO o bien a virarlo hacia el tratamiento con placebo. Y en ese periodo, pues lo que se veía era precisamente las exacerbaciones, el control de los síntomas, y si un paciente presentaba exacerbación grave, tenía esa opción de, si estaba con placebo, de volver a pasar al grupo de mepolizumab, ¿no? Entonces, esa parte ya fue abierta en el diseño del estudio, y al final, pues bueno, se siguieron durante un año de tratamiento. Aquí está otra vez de manera resumida cómo fue este diseño del estudio, pero pues bueno, el seguimiento que tenemos fuente. Y aquí, ¿qué se pudo ver? Pues en este gráfico de Kaplan-Meier pueden ver que los pacientes tienen una exacerbación en un periodo más corto, aquellos que cambiaron a placebo, comparado con los que continuaron con el polizumab. Por ciento de los que suspendieron mepolizumab tuvieron al menos una exacerbación clínicamente significativa. Entonces, pues bueno, también en el estudio, como les decía, se puede ver este Perdón, efecto, ¿no? De Carmen, pues, perdón, que se escucha tu audio entrecortado. ¿Puedes apagar tu cámara para que se escuche mejor el audio? Ahí voy. Hola, Carmen. Carmen.
Un momento, por favor, que la doctora Cano tiene problemas técnicos. ¿Ahí ya me escuchan? Ahí te escuchamos, Carmen. Ahí Perfecto. te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, me voy a mover un poquito. Perdón que Sí, ahí empezó a está. llover y creo que se Ahí va el estamos, ahí internet. estamos. Perfecto. Bueno, pues les decía que también así como con omalizumab, con mepolizumab podemos ver esta presencia de más riesgo de exacerbaciones cuando se suspende la terapia. Y también en el control de los síntomas vemos que la mitad de los pacientes que suspenden la terapia con mepolizumab pierden el control de los síntomas y esto es muy pronto, ¿no? Incluso cerca de la semana 12 del periodo en el que se suspende el tratamiento con mepolizumab. Y si sumamos las 8 semanas previas en las que se estandarizaba el tratamiento, pues bueno, es un paciente que pierde pronto el control de los síntomas una vez que se suspende el tratamiento con el biológico. Y por otro lado, pues vemos el cambio esperado también en cuanto a que vuelven a subir los eosinófilos en sangre. Vemos esta diferencia hasta las 52 semanas, como los pacientes en placebo vuelven a tener aumento de los eosinófilos, 270 células en promedio, comparado con los que continúan el mepolizumab con 40 células en promedio, ¿no? Entonces, pues bueno, también ahí esperaríamos nuevamente pues estos cambios esperados biológicos, ¿no? Entonces, pues de ahí que el suspender quizá no sea tan buena idea para todos los pacientes, incluso con otras terapias aquí como vemos con el mepolizumab. Y bueno, ya veíamos también que podríamos disminuir la dosis de la terapia biológica. Hay alguna evidencia igual con omalizumab en cuanto a este tipo de diseños de estudios. Este es un estudio en el cual los pacientes tienen asma alérgica, son poquitos pacientes, 35 pacientes, y que también estaban en tratamiento con esteroides sistémicos. Recibieron tratamiento con omalizumab por lo menos 1 año y medio previo a la inclusión a este estudio. Y podemos ver que estos pacientes llevaban también un protocolo para poder decidir si se disminuía la dosis del omalizumab. Más o menos tenían que tener esta evaluación durante 6 meses para evaluar la respuesta al tratamiento con el biológico y mantenían entre 7 y 18 meses esta misma dosis de omalizumab sin cambios. Después, el segundo paso era intentar disminuir la mitad de la dosis de omalizumab y esto se pensaba siempre y cuando el paciente lograra disminuir la dosis del esteroide sistémico hasta la dosis más baja posible o bien suspenderlo. Y también siempre y cuando las pruebas de función pulmonar tuvieran una estabilidad, ya sea que fueran iguales o incluso mejores que al inicio de la terapia biológica. Si esto sucedía, pues bueno, podrían pasar a un paso 3, que era ahora disminuir de manera adicional el 50% de la dosis de omalizumab, y esto también se lograba si el paciente tenía estos 6 meses por lo menos de estabilidad clínica, y si no, pues bueno, se repetía estos pasos hasta que el paciente pudiera reducir la dosis del omalizumab siempre y cuando tuviera esta estabilidad y también la disminución de la dosis del esteroide sistémico o bien lograr suspenderlo. ¿Y qué se pudo ver? Pues bueno, son poquitos pacientes también, como les mencionaba, y esto que ven aquí como tolerante es los pacientes que lograron reducir, suspender el omalizumab en esta fase de reducción. Entonces, no todos los pacientes lo lograron. Parcialmente tolerante es que iban reduciendo la dosis del omalizumab, pero al final tenían exacerbaciones y se tenía que regresar también otra vez a la administración o al incremento de la dosis. Y el intolerante, pues que son pues 40% son pacientes en los que no se logró la reducción del omalizumab. Y pueden ver aquí en este gráfico cómo la disminución de la dosis del esteroide pues se logra en esos pacientes precisamente los que responden bien también a la reducción del omalizumab, también se logra esta reducción de la dosis del esteroide sistémico. ¿Qué pasa con la función pulmonar? Pues bueno, pareciera que estos pacientes en los cuales se quita o se reduce el omalizumab, pues mantienen esta estabilidad de la función pulmonar. Sin embargo, pues pueden ver que los pacientes que continúan con esteroide sistémico o en aquellos que continúan con omalizumab son aquellos que tienen una peor función pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que no todos los pacientes, como decíamos, van a alcanzar criterios de remisión clínica, no todos los pacientes van a alcanzar esta estabilidad de la función pulmonar a pesar de la terapia biológica,
Entonces, no todos los pacientes serían candidatos a suspender o a modificar las dosis de administración de un biológico. En cuanto al intervalo de la administración, pues bueno, ya también nos mostraba Diego el estudio Optimal. Pues yo les voy a mostrar algunas de las cosas de por qué no se debería, ¿no?, suspender este tratamiento biológico. Este estudio, pues bueno, es muy bonito, no nada más habla de una terapia anti-L5, sino habla de las 3 disponibles. Y en realidad, pues bueno, tiene este esquema propuesto de reducción de la dosis del esteroide, del biológico, y siempre centrado en que el paciente mantenga este control clínico y también, pues bueno, viendo la parte biológica. Este es el algoritmo Optimal que ya también nos mostraba Diego, y que finalmente, pues, ustedes pueden ver estas visitas que son programadas, son 4 visitas. Si el paciente tenía una exacerbación antes, pues se veía antes, pero al final, pues bueno, siempre es partiendo de que el paciente es evaluado en cada una de estas visitas, que se evalúa el control, se evalúa la cantidad de eosinófilos en sangre, que no incrementen más allá de 300, que la función pulmonar no caiga el FEV1 de más allá del 15% de FEV1, y que los pacientes no tengan exacerbaciones que requieran esteroide sistémico. Entonces, si el paciente estaba controlado de acuerdo a estos criterios, se permitía ir disminuyendo de manera titulada pues la dosis de estos biológicos anti-L5. Y pues bueno, si el paciente presentaba una pérdida de control, lo que hacían pues era regresar a la dosis previa del biológico que tenía, ¿no? Hasta pues evaluar si se podía suspender o no el tratamiento. También dependía pues de la frecuencia de administración, ¿no? Sabemos que benralizumab es cada 8 semanas, mepo y resli de manera mensual, entonces los intervalos a los que se iba extendiendo pues la administración dependía también de estos periodos en los que se debe de administrar el fármaco, ¿no? Aquí pueden ver cómo fue este algoritmo, ¿no? A pesar de que hay muchos pacientes elegibles, al final fueron muy poquitos pacientes, 37 incluidos en este algoritmo de reducción de dosis de la terapia anti-L5, y pues ustedes pueden ver que no todos los pacientes alcanzan a pues lograr el espaciar, ¿no?, las dosis en cuanto a la reducción, ¿no? Entonces de aquí que pues si bien un grupo es candidato o podría ser candidato a suspender la terapia, la mayoría de los pacientes debería de continuar con esta terapia. Y ya también nos mostraba este esquema Diego, que pues finalmente estos pacientes que no tienen esta capacidad de reducir la dosis, y esto pues basado en que presentan exacerbaciones o la pérdida del control con los criterios que se mencionaban, pues bueno, cerca del 22% van a tener precisamente esta incapacidad de poder reducir las dosis. Y de otra manera, también vemos aquí lo mismo que ocurría en el otro estudio, ¿no?, con terapia antiinterleucina 5, como los eosinófilos van nuevamente subiendo, y pues bueno, también aquí a un tiempo más prolongado de seguimiento tendríamos que ver qué ocurre con este grupo de pacientes en los cuales se suspende la terapia y que pues nuevamente empiezan con esta actividad biológica. Esta revisión, esta se las recomiendo para que la lean. Es un resumen en realidad de toda la evidencia que existe actual acerca de poder discontinuar una terapia biológica en asma grave. Se hizo una revisión extensa, pero en realidad se pudieron incluir únicamente 23 estudios, y una de las limitaciones, pues bueno, es que la mayoría son con omalizumab, ¿no? Habiendo ya tenemos más biológicos, pero la evidencia sigue siendo aún muy poca para todos los biológicos que tenemos. Y aquí, pues bueno, después de esta revisión, lo que se sugiere es tener por lo menos un periodo mínimo de tratamiento de 5 años con una terapia biológica antes de que pensemos en suspender. Y pues bueno, muchos de los pacientes, como les decía igual, pues es cuando pensamos en quitar un biológico, cuando tengamos esta estabilidad tanto clínica como funcional y biológica, ¿no? Al tener biomarcadores inflamatorios, pues también de manera estable. Entonces, pues bueno, concuerdo mucho con Diego, ¿no?, acerca de disminuir, ya sea espaciar o bien suspender una terapia biológica, al igual que como cuando lo iniciamos, debe ser una decisión totalmente personalizada, y estos pacientes tendrían que tener un seguimiento más estrecho, pues porque así como nos sucede, ¿no?, con la terapia
inhalada en esos pacientes con asma, pues que controlamos y que los vamos perdiendo. Yo creo que también estos pacientes tendremos que tenerlos un poco más ubicados y con un seguimiento pues más estricto en cuanto a pruebas de función respiratoria, con biomarcadores y además de la parte clínica, ¿no? Entonces, sigue siendo una decisión totalmente personalizada y creo que pues falta mucha evidencia todavía como para tener ya estos algoritmos un poco más claros. No, pues ahora Perfecto con los tiempos, Carmen y Diego. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte de estas controversias, si podemos reducir los corticoides inhalados. Al final ustedes ya pueden ir haciendo las preguntas en el icono de preguntas y respuestas y vamos a hacer una discusión al final. Dieguito, te damos paso. Gracias, doctora Stock. Bueno, excelente ponencia, doctora Cano, muy interesante. Realmente pues vamos a discutir más adelante y tengo algunas preguntas y todo para poder realizar, pero nos movemos obviamente para la parte de los inhaladores. Eh, Nuevamente, pues un área con todavía incluso menos evidencia que los biológicos. Muchas, eh, muchos de nuestros pacientes están haciendo esto, muchos sin ninguna guía, algunos lo hacen solos, sin ninguna, realmente sin ninguna observación. Entonces, pues es bueno discutir esto para poder saber qué aconsejarles, para poder saber qué aconsejar a nuestros colegas también, que no sabemos, y cómo tener un algoritmo pues organizado, ¿verdad? Pues la parte mía en este caso, pues yo soy en contra, pero nuevamente pues estamos pues aquí como en una ambigüedad porque la información pues es relativamente limitada. Em, Nuevamente, pues nos vamos a lo que ya sabemos. Hablamos ya del tratamiento escalonado para nuestros pacientes y en el momento que llegamos a la estabilidad, realmente, que ya hablamos mucho acerca de la remisión, pues realmente la doctora Cano pues ya nos demostró varias definiciones. Yo demostré algunas definiciones también, diferentes maneras de ver la remisión. Pues aquí como que tenemos el camino. Yo calculo que en cuatro, pues que alguien podrá decir que hay más caminos, pero por lo menos cuatro. Una de las opciones cuando llegamos a la remisión de asma severa es pues no hacer nada, ¿verdad? Eso es el cuadro este verde que tenemos aquí. Es muy tranquilo, verde, seguimos con el biológico y seguimos con los inhaladores. La otra opción que tenemos, pues es la opción número 3 que tenemos acá, que ya discutimos, es viajamos el biológico, pero es importante dejar algo en el mantenimiento, en este caso los esteroides inhalados. Y lo que es ahora, pues en la segunda parte de discusión para nosotros es, ya que llegamos al biológico y que tenemos el biológico y está establecido, y ya estamos muy bien en remisión, ahora podemos bajar los inhaladores. Y esa es la parte, como les repito, pues mucha controversia. Algunos de estos pacientes que han llegado al biológico han esperado mucho tiempo para llegar ahí. Han tenido un camino largo para llegar a los biológicos. Eso genera algunas cosas interesantes, algunas partes incluso psicológicas, pues algunos de estos pacientes piensan que los inhaladores nunca les funcionaron, no les gustan, no los quieren usar y súbitamente, por primera vez en algunas veces en mucho tiempo, se sienten bien y dicen, bueno, pues ahora ¿para qué necesito estos inhaladores que realmente nunca me sirvieron, nunca me sentí mejor con ellos? ¿Por qué tengo que seguir usándolos? Y esa es la pregunta que los pacientes nos hacen a nosotros. Y algunas veces, sobre todo, pues yo tengo esta experiencia en Estados Unidos de que los seguros que cubren estos biológicos dicen, este paciente no ha estado usando los inhaladores regularmente, quizá no tenga ni asma, entonces por lo tanto no vamos a aprobar el costo del biológico. Y esta es un área muy nebulosa porque nos están forzando incluso a dar unas terapias que tal vez no necesitan los pacientes. Y eso es lo que vamos a discutir hoy. Finalmente, pues están las circunstancias especiales y estas son
pacientes que, por ejemplo, tienen por épocas exacerbaciones, ya sea por el clima, por las estaciones, y en algunos de esos pacientes pues se pueden considerar diferentes cosas, pero en general pues estas son las opciones que tenemos. Y yo siempre, pues cuando hablo con los estudiantes y hablamos de los estudios principales de biológicos en asma, a mí siempre me gusta recordarle a todos de que estos pacientes, y aquí pues está en la lista que ustedes ya conocen muy bien de los biológicos, no incluí los estudios de omalizumab, porque como dijo el doctor Cano, son muchos, ¿verdad? Pero esos son los estudios que nos dicen básicamente que los biológicos funcionan para reducción de exacerbaciones, no hay duda de eso. Es muy importante recordar que estos pacientes, todos los pacientes que estaban en esos estudios, utilizaron inhaladores de mantenimiento, o sea, esteroides inhalados con mucha precisión. Estos pacientes, pues, algunos de ustedes han participado en estos estudios, se les llama a los pacientes, se les da los inhaladores gratis, se les sigue con guías electrónicas, se les hace llamadas, se les hacen visitas, se traen a la clínica, o sea, es muy intenso y estos pacientes están muy, digamos que son muy rigurosos con sus inhaladores. Y yo creo que es parte de esto por la que nosotros observamos que incluso en los grupos placebo de estos estudios, pues existe una reducción en las exacerbaciones y es porque los inhaladores, pues yo no tengo que convencerlos aquí a ustedes de que funcionan bien. Entonces, para obtener, y yo le digo a los pacientes esto con mucha frecuencia, para obtener los mejores resultados, que hemos visto en los estudios clínicos randomizados, que están bien estructurados y bien realizados, pues tenemos que estar con nuestros inhaladores regularmente para poder tener los mejores resultados, o por lo menos los resultados que han tenido los estudios. Nuevamente, cuando nosotros estamos hablando de un paciente que ha tenido un recorrido muy largo hacia el biológico, muchas veces los pacientes no solo han recibido inhaladores, altas dosis de esteroides, con un beta-agonista de larga duración, con un antimuscarínico de larga duración, pero también a veces tiramos acitromicina, esteroides orales y muchas otras cosas que hemos tratado de hacer antes de llegar al biológico o algunas veces pues están conjunto al biológico. Y entonces a la hora de suspender estas medicinas, yo creo que es muy fácil decir, bueno, si un paciente ha estado en acitromicina, ¿verdad? Por ejemplo, o ha estado en un antimuscarínico de alta duración, pues es muy sencillo decirles, hey, paremos estas medicinas y continuemos con los esteroides inhalados. Sin embargo, cuando ya estamos en ese paso de bajar los esteroides inhalados o suspenderlos, realmente hay una evidencia muy limitada acerca de esto. Creo que la doctora Cano en las siguientes diapositivas nos va a demostrar algunos de los estudios que son muy provocativos en cuanto a la reducción de esteroides inhalados y pues creo que son estudios que realmente nos llevan al siguiente paso, pero me parece que todavía estamos en una época con una evidencia muy limitada. Creo que hay algunos puntos importantes a considerar. Existe una percepción en algunos de estos pacientes que los inhaladores no son efectivos o no han sido efectivos y por lo tanto están usando la inyección. Y yo creo que es importante aclarar este punto con nuestros pacientes. Creo que no me parece muy importante tener eso muy claro, que estas medicinas pues han funcionado en la gran mayoría de los pacientes y tienen un efecto en esos pacientes para reducir ese umbral de exacerbaciones en una gran mayoría de nuestros pacientes. Creo que es importante considerar el costo, ya que los biológicos pues continúan teniendo un precio muy alto. Siempre yo le pido mucho siempre a Dios que en algún momento bajen estos costos de los biológicos porque quisiéramos darlo a mucho más pacientes, pero en este momento pues ese costo tenemos que considerarlo, ¿verdad? Es una cosa muy importante. ¿Qué es lo que realmente nos está llevando a la efectividad de los tratamientos de asma? Y tal vez usándolos juntos podemos incluso reducir los costos de exacerbaciones. O sea, tiene muchos contextos. Algunos pacientes utilizan muchas medicinas al mismo tiempo y es muy fácil, el camino más fácil o el camino más sencillo a recorrer es un camino donde solo tenemos una inyección cada 8 semanas y estamos muy contentos y en algunos pacientes pues puede ser efectivo, pero ¿en qué momento pues qué subgrupo de pacientes pueden ser esto? Hablamos de los factores psicológicos, de las dependencias
Yo lo menciono, aunque no es un foro necesariamente parte científica, pero es una cosa externa, que son los seguros médicos y la disponibilidad de estas medicinas, que algunas veces hace que nosotros tengamos que, nos fuerzan un poco a tener los inhaladores de base y con un mantenimiento continuo. No presenté muchos estudios acerca de la importancia de los inhaladores, porque creo que pues aquí en este foro pues todos sabemos que tiene mucha importancia, pero me parece que realmente la evidencia para la reducción es muy limitada. Pues vamos a escuchar lo que piensa la doctora Cano acerca de esto, y creo que los esteroides continúan siendo un pilar muy importante en el tratamiento de asma para estos pacientes, sobre todo en el asma severa, que son los pacientes que tienen mucho más riesgo de tener exacerbaciones y síntomas avanzados. Y entonces en este momento pues le cedo la palabra a la doctora Cano. Muchas gracias. Y pues bueno, a mí me toca ahora hablar a favor de por qué lograríamos o pensaríamos en disminuir la dosis de esteroides inhalados o suspenderlas. Y a veces aquí los pacientes se nos adelantan, ¿no? Muchos de los pacientes con terapia biológica pues ya se sienten tan bien o alcanzan esta mejoría y pues deciden muchas veces el suspender la terapia inhalada al tener ya una terapia biológica que pues para ellos es lo que les ha cambiado la vida, ¿no? Entonces, em, si bien muchos pacientes lo hacen, algunos no lo dicen, ¿no? Abiertamente, pero algunos pues nos vamos dando cuenta en el día a día del tratamiento, pues que logran bajar dosis a veces o suspenderlo, ¿no? ¿Y qué vamos a tener acerca de esta evidencia? Pues bueno, también aquí hay controversia, ¿no? Acerca de cuándo decidir suspender o reducir esta terapia de mantenimiento. Algunos pues mencionan que podría ser desde que el paciente empieza a alcanzar el control de la enfermedad, pues podríamos ya pensar en reducir el tratamiento y yo creo que pues la mayoría que ponemos biológicos en pacientes con asma grave, creo que la mayoría lo hacemos en este momento, ¿no? Antes de alcanzar la remisión. Sin embargo, pues también existen otras propuestas, ¿no? En las cuales, pues bueno, el paciente va a tener este seguimiento. Nosotros evaluamos la respuesta al tratamiento biológico una vez que lo iniciamos, entre 3, 6 meses después de que lo iniciamos, y vemos si el paciente tiene buena respuesta, una respuesta parcial o no hay respuesta para evaluar sobre todo la respuesta al tratamiento biológico y decidir si hacemos alguna modificación. Y pues finalmente, cuando hacemos un seguimiento ya, una evaluación a por lo menos un año del tratamiento, pues muchas veces lo que buscamos también es ya tomar una decisión pues más compartida también junto con los pacientes, sobre todo cuando los pacientes tienen otras terapias, ¿no? Como podría ser una terapia con esteroide sistémico, que es de lo que queremos quitar de manera inicial, ¿no? Que es uno de los objetivos cuando el paciente lo utiliza como tratamiento de mantenimiento, pero pues el inhalado es el que a veces viene al final, ¿no? Entonces hay otras propuestas como esta que pues el paciente que ya tenga más de 12 meses con la terapia, con un biológico y que alcance esta remisión clínica, pues bueno, hasta ese momento poder pensar en quitar el resto de la terapia o modificar la terapia inhalada, ¿no? Y parte de esto, pues es uno de los estudios que ha demostrado que podría ser eficaz en cierto grupo de pacientes, que es el estudio Shamal, que ahora lo vamos a ver, pero al final, pues bueno, todavía no es para todos los pacientes el lograr esta reducción, ¿no? Y finalmente, pues el que nosotros tengamos un criterio uniforme acerca de cuándo decidir el modificar la terapia inhalada, pues muchas veces puede ser todavía controversial, ¿no? Pero al final, pues bueno, les hablaré de la evidencia que nos dice que podría sustentar el que disminuir esta terapia inhalada con esteroide, pues podría ser una de las primeras opciones. Y bueno, este estudio es un estudio ya del 2013, ¿no? De los con dupilumab, de la doctora Sally Wenzel. Este estudio, pues, si bien era parte de un estudio fase 2, un estudio aleatorizado, doble ciego, también controlado con placebo, y son pacientes que tenían eosinófilos altos, ¿no? De 300 células o más, que utilizaban esteroide inhalado a dosis media o alta,
Y pues bueno, son pacientes que se siguieron durante 52 semanas y pacientes que también pues en el otro grupo recibían placebo. Y a estos pacientes en la semana 4 del inicio de la terapia se suspendía la terapia con LABA y se iba disminuyendo de forma progresiva el esteroide inhalado hasta lograr suspenderlo. Primero era LABA y después el esteroide inhalado entre las semanas 6 y 9 hasta que se lograba suspender. Y los pacientes se quedaban únicamente con monoterapia con el dupilumab. Y pues bueno, este es uno de los ejemplos de por qué sí podríamos disminuirlo. Aquí lo pueden ver en esta parte del diseño un poquito más gráfico. Los pacientes tenían fluticasona y tenían salmeterol y ustedes pueden ver cómo se iba disminuyendo desde la cuarta semana de manera progresiva la dosis de la fluticasona hasta que se suspendía, ¿no? Era propionato de fluticasona. Y los pacientes, pues bueno, se seguían únicamente ya con esta monoterapia con dupilumab. Y aquí, pues lo importante también era ver qué ocurría con este grupo de pacientes en los que se lograba quitar el esteroide inhalado. Y pues bueno, aquí lo que se pudo ver, pues que los pacientes, a pesar de que ya no tenían esteroide inhalado y solamente continuaban con el dupilumab, aún así el efecto en que tiene el biológico en la reducción de exacerbaciones, pues fue muy importante, ¿no? Aquí hasta el 87% de los pacientes lograron reducir la tasa de exacerbaciones. Y aquí podemos ver el tiempo a la exacerbación que se consideraba clínicamente significativa. También una vez que se suspendía la terapia inhalada entre estas semanas 6 y 9 del tratamiento, vemos cómo pues en realidad no hay impacto, ¿no? En cuanto a la tasa de exacerbaciones. El paciente que continúa con el dupilumab como monoterapia, pues bueno, es un paciente que pues en realidad mantiene pues este efecto, ¿no? Del tratamiento biológico a pesar de que ya no tiene esteroide inhalado. Al igual la función pulmonar, pues vemos que también se mantiene tanto en porcentaje del predicho como en litros, a pesar de la reducción y suspender el esteroide inhalado, ¿no? Entonces pareciera que pues se mantendría de manera estable al continuar con el efecto que tiene la terapia biológica. Y pues bueno, este es el estudio Shamal, que seguramente pues ya la mayoría de ustedes lo conocen. Este estudio Shamal, que es un estudio fase 4, y pues ya son pacientes que estaban recibiendo terapia con benralizumab, pues ya para el tratamiento de asma grave eosinofílica. Son pacientes que tenían también dosis alta de esteroide inhalado con LABA, y aquí pues bueno, se incluían aquellos que ya habían recibido por lo menos 3 dosis de benralizumab y que tenían pues estos criterios, ¿no? de asma controlada en cuanto a síntomas con una CQ5 de menos de 1.5. La edad promedio fue de casi 60 años, la mitad de estos eran mujeres y vean, pues casi todos tenían en promedio 3 exacerbaciones en los últimos 12 meses previo al inicio de la terapia con benralizumab. Este estudio, pues bueno, tuvo 2 grupos, fueron 168 pacientes y se distribuyeron aleatoriamente y tuvieron 2 grupos, este grupo de referencia y el grupo de reducción. ¿Cuál es el grupo de referencia? Pues son pacientes que seguían con la terapia con benralizumab cada 8 semanas y que continuaron recibiendo la dosis alta de esteroide inhalado con LABA hasta la semana 32. ¿No? Y pues bueno, ellos se mantuvieron y en realidad pues este fue el grupo de referencia o el grupo, digamos, control. El grupo de reducción, pues bueno, son pacientes que seguían igual con benralizumab y se iba disminuyendo de forma gradual la dosis del esteroide inhalado desde una dosis alta hacia una media, los de media se iban a la dosis baja con terapia combinada y así hasta dejar únicamente esteroide inhalado con LABA, que era budesonida formoterol, por razón necesaria. Y pues bueno, estos pacientes se siguieron durante este periodo de 48 semanas. Los pacientes que ingresaron a este grupo de reducción, pues bueno, aquí lo importante es pues ver la dosis del esteroide inhalado, ¿no? Sabemos también los efectos adversos que puede tener el esteroide inhalado a dosis altas de manera pues prolongada, y aquí pues vemos que la dosis media total realmente del esteroide inhalado se logra disminuir de manera importante y sobre todo a partir de la semana 32. Entonces, la dosis acumulada, digamos, de estos esteroides
pues también va siendo pues un punto a favor, ¿no? De por qué irlo disminuyendo de forma más temprana. Y aquí vemos cómo se logró el suspender o el modificar la dosis del esteroide inhalado. Entonces vemos que al menos el 92% tuvieron alguna disminución o modificación en el tratamiento del esteroide inhalado. Vemos que el 60% de los pacientes lograron llegar a este rescate antiinflamatorio, nada más con budesonida formoterol, pero pues otro grupo, el 15%, se quedó en una dosis media, el 17% en una dosis baja, ¿no? Entonces, por lo menos estas modificaciones pues se logran en la mayoría de los pacientes, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues bueno, los pacientes en los cuales se disminuye o se logra suspender la terapia, pues vemos que mantienen el control de la enfermedad y pues bueno, ese es un punto importante también, ¿no? Que veamos que el paciente sigue manteniendo parte de esta estabilidad clínica que consideramos. La tasa de exacerbaciones pues tampoco se mostró de manera distinta entre estos dos grupos, en el de reducción y en el grupo de referencia, ¿no? En el grupo que se mantiene la dosis del esteroide, pues en realidad no hay una diferencia importante. Entonces, pues este estudio Shamal es el que ha dado pie a que pues podamos tener una evidencia un poco más formal de cómo poder ir reduciendo la dosis del esteroide inhalado. Sin embargo, pues bueno, actualmente ya también pues se busca, ¿no? Igual con otra terapia biológica en combinación, pues estas alternativas que podríamos tener acerca de la reducción de la terapia inhalada, ¿no? Entonces, pues cuando nosotros siempre tenemos un paciente con asma grave, esto es parte de lo que podríamos ir viendo, ¿no? Qué predictores de respuesta podríamos identificar. Esto siempre lo hacemos de manera rutinaria, ¿no? Pues vamos personalizando también este seguimiento y este abordaje que damos en los pacientes con asma grave. Podemos seleccionar el biológico, evaluamos la respuesta y siempre evaluar la respuesta, ahora también siempre pensar en comorbilidades, ¿no? Asociadas y que también mejoran muchas con la misma terapia. Entonces, pues parte de esta evaluación también en los pacientes con asma grave lo incluye. Y pues al final lo que buscamos es que esta respuesta se mantenga en el tiempo, que los pacientes tengan un buen control a largo plazo, que no utilicen esteroide sistémico como lo utilizaban previamente, que pues por supuesto que no existan otras comorbilidades que puedan ir apareciendo, que no exista también la necesidad de cambiar el tratamiento, y eso pues nos permitiría pues ir disminuyendo, como ya también nos decía el doctor Diego, ¿no? Cómo vamos disminuyendo los escalones de tratamiento y pues finalmente también el poder evaluar en algún momento estos cambios mecanicistas, ¿no? Ver hiperactividad bronquial, o sea, ver todos estos cambios biológicos que deberíamos de evaluar en estos pacientes con asma grave y pues al final que lográramos tener esta parte de disminuir o reducir el tratamiento hasta el paciente que alcance la remisión, ¿no? Que ya decíamos pues que es controversial todavía qué pacientes consideraríamos en remisión clínica, remisión completa, hasta que el paciente podría tener esta terapia inhalada de rescate antiinflamatorio, ¿no? Entonces, pues todavía es controversial, ¿no? De qué hacemos, qué quitamos, ya veíamos acerca de la terapia biológica, ahora de la terapia inhalada, y pues finalmente yo concluyo con esta parte de si es bueno, ¿no? Ir disminuyendo la dosis del esteroide inhalado, finalmente tendríamos menos efecto acumulado de los esteroides. Vemos que se puede mantener bien el control de la enfermedad, pero al final, pues siempre hay que tener esta evaluación que sea de manera individualizada, que nos permita, pues al final decidir qué paciente sería el mejor candidato también para la reducción de la terapia inhalada. Y pues bueno, con esto yo finalizo y le cedo la palabra a Ana. Muchas gracias y muchas gracias por las ponencias tan exactas en el tiempo, así nos deja mucho tiempo para la discusión. ¿Cómo vamos a organizar la discusión? Porque hay preguntas y mucho para discutir. Les pido, por favor, yo voy a hacer una pregunta o a Diego o a Carmen, y si el oponente está de acuerdo, nos quedamos ahí con la respuesta, y si no está de acuerdo, puede hacer una intervención. Yo lo que les pido a las preguntas que sean concisos y cortas las respuestas, ¿sí? La primera pregunta se la hago a Diego. Dieguito, ¿vos crees, porque tenemos que seleccionar el paciente que vamos a reducir tanto el biológico como el corticoide inhalado, pensar en suspender?
¿Vos creés que ya, una vez que le ponemos el biológico por primera vez, podemos tener algunos predictores de que ese paciente podamos reducir el biológico o a ese paciente podamos reducir o suspender el corticoide inhalado? ¿Habría algunos predictores en algún grupo de pacientes para ver esto? Sí, yo creo que definitivamente, pues nosotros en nuestra práctica clínica, pues miramos esos pacientes que son los súper, los que responden los súper respondentes, digamos, los que son muy buenos para responder. Estos pacientes, yo los identifico porque son los que a uno lo abrazan y están muy contentos en la clínica, sonrisas y sonrisas. Esos pacientes son los primeros que uno dice, ajá, este paciente le fue muy bien, tuvo un efecto muy, muy bueno y en estos pacientes pues podemos tener esa opción de a futuro pensar. Yo creo que la mayoría de nosotros pues los dejamos a estos pacientes un tiempo para que finalmente descansen de muchas exacerbaciones en el pasado y estos pacientes pues a mí me gusta dejarlos generalmente 12 meses o un poco más incluso, ¿verdad? Algunos pacientes todavía tienen hasta ese estrés como traumático, postraumático y dice, uy, no queremos modificar nada, estamos muy bien y muy perfectos. Entonces, esos son los pacientes que yo creo que tienen una buena opción para poder reducir ya tanto los inhaladores o los biológicos a futuro. Eso me parece que son los que tienen la mejor opción. Carmencita, una pregunta, hablando de esto, ¿te parece suficiente un año de tratamiento o deberemos esperar más tiempo? Por ejemplo, para el biológico o para la reducción o suspensión del corticoide inhalado. Pues yo creo que quizá pueda ser pronto, ¿no? Un año para la evaluación. Digo, si bien hacemos esta evaluación de manera rutinaria, ¿no? Cada 4, cada 6 meses en cuanto a la respuesta con el biológico, apenas en un año podemos saber, por ejemplo, la tasa de exacerbaciones, ¿no? Que tanto nos preocupa. Cuánto esteroide usaron sistémicos y lo tuvieron que utilizar en el último año. Entonces creo que apenas un año es el tiempo para evaluar muy bien la respuesta al biológico, como para pensar a lo mejor en modificar la terapia biológica. Quizá la terapia inhalada podríamos ahí ir pensando, ¿no? En modificarla de una manera más temprana, sobre todo como bien decíamos, alcanza la estabilidad clínica, la función pulmonar, a lo mejor mejora, que lo vemos, ¿no? Hay pacientes que mejoran de manera espectacular la función pulmonar en los primeros meses, entonces creo que ese grupo de pacientes podríamos considerar a lo mejor modificaciones en cuanto a reducción de dosis de esteroide inhalado, quitar segundos controladores, pero igual no suspenderlo todavía en un año, ¿no? Me parece poco tiempo todavía, un año para el grupo de pacientes de asma grave. Diego, una pregunta. ¿Cuánto es mucho exacerbaciones? O sea, ¿cuán muchas exacerbaciones yo pensaría, o cuántas exacerbaciones pensaría para rotar un biológico, una vez que ya tengo puesto el biológico en el paciente? ¿Dos es suficiente para pensar en rotar el biológico o tengo que pensar en más cantidad de exacerbaciones? Esto es una pregunta de acá de los asistentes. Considerando que el paciente ya tengo controlado factores ambientales, tiene buena técnica, buena adherencia, todo, pero yo me fijo en las exacerbaciones. ¿Cuánto es Claro. mucho de exacerbaciones? Sí, yo creo que dos es un buen número. Algunas personas dicen tres, pero creo que dos es un número acertado. Creo que cuando uno tiene una exacerbación, sobre todo si la exacerbación involucró intensivo, hospitalización, una cosa más seria, creo que uno tiene un poquito la inclinación a pensar más. Si son exacerbaciones en casa, llamada por casa, y necesitamos un poco de esteroides, a veces uno pues puede tener un poquito más de libertad de tener dos o incluso tres o un poquito más, a veces se nos van pasando, ¿verdad? Pero yo creo que dos es un buen número para de verdad empezar a tomar esa conversación con el paciente diciendo, esta terapia parece que no es tan efectiva como quisiéramos. Yo siempre me gusta recordarle a todos que en los mejores estudios, los mejores resultados, la reducción de exacerbaciones fue hasta en los subgrupos más establecidos, por ejemplo, en tezepelumab, el estudio Navigator, bajó 70% las exacerbaciones relativamente. O sea, estos pacientes no todos se exacerban, o sea, no todos son curaciones magníficas, no todos están en remisión.
La doctora Lugogo de la Universidad de Michigan hizo una tabla muy linda donde demuestra todos los biológicos y más o menos como el 30-35% de los pacientes llegan a esta remisión. O sea que tenemos que entender que en la vida real los pacientes pues tienen exacerbaciones y que se nos escape una o dos, una infección viral, una exposición en el clima, todavía se puede permitir. Creo que más de dos, tres ya empezamos en ese momento a considerar el cambio. Muy bien, Carmencita. Un paciente que yo ya lo tengo súper respondedor, suspendí el biológico, ¿sí? Ya le suspendí y estuvo bien mucho tiempo y seguía bien. Y pronto, y de golpe empieza a andar mal de nuevo el paciente. ¿Qué hago? Le indico nuevamente el biológico, ¿cómo le indico el biológico? El mismo biológico, cambio de biológico, ¿cómo le restituyo la medicación de la misma dosis? ¿Qué hago con ese paciente? Pues, digo, nos ocurre también, ¿no? De manera accidental, digamos, se acabó el medicamento que teníamos en el hospital, el seguro, ¿no? O sea, puede ocurrir de manera rutinaria esto. Y creo que aquí lo importante es reevaluar, ¿no? Siempre. O sea, volver a evaluar al paciente en este momento cómo están biomarcadores nuevamente. O sea, seguramente el fenotipo no cambia así de manera drástica, ¿no? Finalmente, pues vamos a tener quizá volver a empezar el mismo biológico si lo teníamos con buena respuesta y lo volvemos a tener, a veces hacer un switch porque ya no tengo esa disponibilidad, también podría ocurrir, ¿no? Pero creo que aquí lo importante es reevaluar al paciente y volver a pensar en qué biológico sería el mejor para ese momento del paciente. Diego, ¿vos qué opinás? Sí, yo opino lo mismo, o sea, creo que muchas veces los pacientes pues súbitamente decidieron que ya no necesitan el biológico y paran, o el seguro o el hospital, lo mismo, es la misma experiencia. Yo creo que el fenotipo generalmente se mantiene estable, pero sí, a veces necesitamos medir para restablecer el nuevo seguro. O sea, existen estas cosas prácticas de la vida, pero normalmente nosotros reiniciamos generalmente la misma dosis. Y a veces pues el mismo seguro nos obliga a un cambio y entonces tratamos de pues hacerlo con las dosis iniciales, ¿verdad? Que teníamos. A veces tenemos que hacer en dupilumab pues hacemos 600 miligramos otra vez, en el benralizumab pues reiniciamos otra vez con la dosis cada mes por tres dosis, o sea, tenemos como ese reinicio. Algunas veces pues es controversial si lo necesitan, pero creo que esa es la práctica que tenemos. A veces, hablando de esto de suspensión del biológico, a veces uno tiene un poco de miedo porque se habla de que puede haber formación de anticuerpos, antidroga al suspender el biológico. ¿Cuál es tu experiencia, Diego, con respecto a esto? Sí, pues eso es un área muy bonita, o sea, se ha demostrado en los estudios clínicos, no se miden todos los pacientes, pero en los subgrupos que se han medido se han demostrado que existen anticuerpos contra las medicinas. La clave es qué grupo de estos son anticuerpos neutralizantes y se especula que la proporción de esto es muy bajita, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues mi experiencia es, yo no creo que haya identificado eso. No, existe una cosa un fenómeno muy interesante que ustedes lo han visto también, que por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene una dosis de un biológico, por un ejemplo, cada 4 semanas, ¿sí? En la semana 3.5 está que quiero mi biológico, por favor, deme mi biológico, quiero mi biológico, como que quieren el biológico y nos da la pauta de que, hey, ¿qué pasó? ¿Será que estamos con taquifilaxis? ¿Estamos con alguna resistencia? ¿Estamos con anticuerpos? Y en estos casos, pues nosotros en nuestra clínica, pues hemos medido niveles de eosinófilos, por ejemplo, y se mantienen en cero o se mantienen muy bajitos. O sea que hay un componente extraño acerca de esto. Y eso en mi experiencia, pues me gustaría escuchar mucho la experiencia de ustedes. Me ha pasado con todos los biológicos, realmente, no solo con los de IL-5, sino con todo, realmente. Unos días antes, los pacientes sienten los síntomas de asma que están regresando y hacen un poco de drama con esto, pero puede ser una cosa real. No sé qué ustedes han observado. Pues Carmen. nosotros no tenemos oportunidad de cómo medir anticuerpos, ¿no? En realidad, como bien dices, si a lo mejor estamos ante una falla posible al tratamiento, pues hay que pensar, ¿no? En
si están subiendo los eosinófilos, estaba con un anti-L5, posiblemente ¿no? tenga autoanticuerpos. Sin embargo, pues no tenemos forma de medirlos, pero al final nos basamos mucho precisamente en esta parte clínica y ver realmente, pues no solamente los síntomas, sino pues todas las dimensiones, ¿no? que pues componen esta parte de respuesta al tratamiento y pues evaluar qué podría estar sucediendo en ese paciente. Pero sí, no los medimos, no tenemos esa Y oportunidad. tenemos los resultados de los ensayos clínicos nada más, que es muy poca la formación de anticuerpos neutralizantes y no son clínicamente significativos. Pero como dice Carmen, realmente no tenemos la forma de medir depósitos de inmunocomplejos, anticuerpos neutralizantes si llegan a ser clínicamente significativos. Otras preguntas que tenemos, ¿qué importancia, hablando de esto de biomarcadores, qué importancia le dan a los biomarcadores si uno pensase en aumentar, por ejemplo, el intervalo de dosis o reducir la dosis? ¿Cuál sería la importancia de los biomarcadores en el biológico, sí? Carmencita. Pues bueno, depende de el biomarcador y el biológico que estemos utilizando, ¿no? Sabemos que no todos los biomarcadores son biomarcadores de respuesta, ¿no? Para todos los biológicos, entonces ahí habría que pensar bien qué biomarcador me voy a basar para decidir, ¿no? Si suspendo o si bajo la dosis o prolongo el intervalo. Em, pero pues siempre es bueno, digo, finalmente, por ejemplo, estoy usando dupilumab, sé que va a bajar feno, ¿no? O sea, Ujú, ujú. lo voy a tener bajo, a lo mejor no va a ser un buen parámetro para estar evaluando si le prolongo la dosis porque al final va a estar bajo, ¿no? Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos con esto de los biomarcadores, pero sí vemos, por ejemplo, en los estudios que les mostraba, ¿no? Suspendes el biológico, por ejemplo, los anti-L5 y pues suben los eosinófilos, ¿no? Entonces, ahí más bien habría que esperar qué efecto tiene el que vuelvan a incrementar los biológicos para el control de síntomas, para función pulmonar, ¿no? Y por eso decía, a lo mejor es más tiempo el que tendríamos que seguir a esos pacientes a los cuales hago modificaciones a la terapia biológica. Acá hay una pregunta interesante de que nunca la hacemos, ¿no? Es una pregunta que realmente nos deberíamos empezar a plantear con estos pacientes. Y pregunta a la doctora Mendoza, ¿algún estudio contempla la parte emocional o psiquiátrica de los pacientes a la hora de disminuir ya sea la terapia biológica o los corticoides, los corticoides inhalados? Y si la no estabilidad de esta esfera, ¿sí? No sé si hay estudios, pero sí, si ustedes lo contemplan, por ejemplo, en la vida real, la no estabilidad psiquiátrica o emocional como una condición para un cambio en el manejo de la terapia en estos pacientes. Diego. Sí, yo creo que todos pues estamos muy enterados de que la ansiedad y el asma pues tienen componentes que se interactúan en los pacientes que tienen asma severa y todos los pacientes que tienen enfermedades crónicas debilitantes van a tener un cierto grado de ansiedad y depresión incluso también con respecto a eso. O sea, estos componentes son muy importantes. Como mencioné anteriormente, creo que algunos pacientes la han pasado mal por algún tiempo largo y cuando llegan a la estabilidad no quieren cambiar y solo el hecho de mencionar que tal vez se puede cambiar, genera un poco de inestabilidad emocional. En los seguros, pues yo sigo hablando de esto, pero es el tema que tenemos en la práctica clínica, es que algunas veces los seguros súbitamente cambian también, entonces eso genera mucha ansiedad. Yo creo que para responder a la doctora Mendoza, creo que nosotros contemplamos mucho el patrón, los patrones psicológicos y las comorbilidades en general para los pacientes con asma, y es una cosa que contemplamos mucho porque, sobre todo en esos pacientes que tienen más riesgo de tener inestabilidad, creo que vale la pena hacer un acercamiento más a estas áreas, 100%. Bueno, acá hacen mucho hincapié también en preguntas porque, como saben, en Latinoamérica, en muchos países tenemos mucha dificultad en acceso a los biológicos. Hay países que tenemos todos los biológicos, pero hay países que no tienen ningún biológico, ¿sí? Acá la pregunta clave es cómo superaríamos, yo creo que esto también es un trabajo desde ALAT que podemos hacer,
cómo superamos este problema de acceso a los biológicos, cómo fenotipificar, cómo endotipificar a los pacientes. Y yo creo que desde ALAT ya estamos empezando desde hace unos años a hacer los talleres de fenotipificación, de incentivar la formación de unidades de asma en los diferentes países. Por ejemplo, Bolivia no tiene ningún biológico, pero ya están interesadas las sociedades locales en generar este tipo de cursos, de capacitaciones, que yo creo que desde ALAT podemos dar un impulso para esto, porque desde la formación de estas unidades de asma se exige a los decisores políticos para poder tener acceso a este tipo de tratamiento. No sé qué opinas, Carmen y Diego, porque esto es algo fundamental. Muchas veces hablamos de este tipo de terapias, pero no tenemos el acceso. ¿Qué opinas, Carmencita? ¿Que vas a ser la futura directora del departamento? Y pues ese es un tema muy importante para todos, en general todas las enfermedades de alto costo, ¿no? Que generan pues esta necesidad de tratamientos para pocos pacientes, porque también esa es la otra, ¿no? Que se piensa que son pocos pacientes y creo que tenemos que partir de ahí, de generar nuestra propia evidencia acerca de que tenemos este grupo de pacientes, sí existen los pacientes con asma grave y todo lo que conlleva en costos tanto directos como indirectos del tratamiento de la enfermedad o el no tratamiento con un biológico, ¿no? Que esto es lo que más impacta. Entonces, creo que sí, localmente cada uno debemos de trabajar en identificar a estos pacientes, en hacer evidente con nuestras autoridades en nuestros hospitales, ¿no? Que creo que partimos de ahí hasta, pues hasta hacerlo algo más nacional, como ya sucedió en Chile, ¿no? Que ya tienen biológicos para todos los pacientes con asma grave y que pues es un trabajo que no nada más es parte de los médicos, sino que también ahí necesitas pues la voluntad de los administradores, de los políticos, para poder realmente hacer alguna reforma en salud, ¿no? Que impacte realmente en la atención de todos los pacientes. Entonces, pues sí es un tema complejo, porque pues también cada país somos diferentes, no nada más en la forma en la que llevamos la medicina, me refiero a institucional, ¿no? Porque pues cada uno tenemos nuestros propios requisitos y nuestros propios peros ante las autoridades, entonces creo que unificarlo es difícil, pero el apoyo que podemos generar entre países, ya con estos grupos que, como dice Ana, se van formando de forma local, pues creo que eso es lo que hace más fuerte, ¿no? El que podamos ya después compartir la experiencia de Latinoamérica y el poder incidir en reformas, pues primero en locales, pero pues al final que impacten en todos nuestros países, ¿no? Que es una necesidad. Diego, ¿cuál es tu Sí, yo opinión? comparto lo mismo, ¿verdad? Yo creo que involucrar a los líderes locales, creo que es muy importante para desarrollar estos inicialmente programas de asma severo o de asma en general, para identificar los beneficios, costos y los riesgos de estos pacientes, identificar que pues, los biológicos pues tienen un costo, pero las exacerbaciones, la pérdida de trabajo, de colegio, de escuela que tienen estos pacientes es muchísimo mayor que generalmente el costo de los biológicos. Y también creo que poner un poco, hacer las preguntas a las casas farmacéuticas realmente en este espacio, porque son tan costosos y ameritan en este espacio, en un espacio donde no existe la disponibilidad, ¿por qué tienen estos costos? Hacer esa pregunta, creo que es una pregunta muy válida. Y trabajar en equipo, como dijo el doctor Khan, involucrar no solo a los administradores, sino a los líderes comunitarios y a los especialistas para desarrollar protocolos demostrando que la evidencia, pues con estas terapias, pues la calidad de vida y realmente el beneficio es grandísimo. Muy bien, ¿ustedes quieren hacer un comentario final? Así estamos justo a tiempo, así un comentario Diego, un comentario Carmen y hacemos el cierre. Le cedo la palabra a la... Ok, Carmencita. pues bueno, yo solamente recalcar esta parte de que tenemos que personalizar, ¿no? Tanto el tratamiento como el seguimiento y esta toma de decisiones de si suspendo, bajo dosis, siempre es personalizar porque de verdad que cada paciente tiene sus propios retos y pues también estar obligados a hacer nuestra investigación local y que generemos también mayor evidencia al respecto, ¿no? Entonces, y pues muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que se
conectaron para estar con nosotros esta noche. Diego. Gracias. Nuevamente también gracias por la disponibilidad y por participar, también participar en esta actividad. He aprendido mucho hoy, muy bonito todo. Sí, comparto lo mismo. Creo que la área de personalización es extremadamente importante. Creo que el futuro de asma es muy, muy, muy emocionante. O sea, van a haber cambios que vienen en el futuro. Tenemos estos biológicos de alta o larga duración que se dan dosis cada 6 meses y posible más allá. O sea que vienen muchos, muchos cambios. Creo que el estudio de Shamal es muy impactante y eso es el inicio realmente de lo que viene. No sé qué va a pasar porque no tengo una bola de cristal, pero anticipo que el futuro pues van a haber biológicos de alta duración en la cual los inhaladores no van a ser tan importantes, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que me parece que el futuro es muy, 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 muy bonito para los pacientes que tienen asma. Quizás encontremos finalmente una manera de tratar a estos pacientes de mejor y que abarque todas nuestras comunidades en Latinoamérica, incluyendo Guatemala, Argentina y México. Muy bien, muchas gracias Carmen, muchas gracias Diego. Lamentablemente no tenemos mucho más tiempo, nos gustaría estar 3 horas más hablando de asma. Muchas gracias a los asistentes. Vicky, si podés ponerme la placa final. Bueno, quiero invitarlos que sigan participando esta semana de la Semana del Asma. Mañana van a tener tuberculosis, también un tema muy importante para la región. Y para dar cierre, los quiero invitar al 19 Congreso de ALAT, que se va a hacer el año que viene en Cartagena, del 8 al 11 de julio. Están todos invitados y vayan desde ya preparando sus trabajos científicos para presentar en este Congreso. Buenas noches y muchísimas gracias, y gracias al doctor Rendón por esta participación, estas webinars tan interesantes que estamos haciendo. Muchas gracias, Diego y Carmen. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, gracias.